Hola a todos, bienvenidos a Batallas Modernas. En esta ocasión les traigo un contenido con una información muy importante, información de último momento, algo que tiene implicaciones para todo Oriente Próximo, inclusive para algunos países europeos. El régimen de Assad en Siria ha caído. Según información de medios de comunicación de gran importancia como BBC, CNN y inclusive algunos medios que están sobre el terreno, el ejército árabe sirio ha perdido la batalla completamente, ha colapsado. Los rebeldes han entrado en Damasco y controlan prácticamente toda la ciudad, incluido el aeropuerto. Según información preliminar, el propio presidente Assad ha abandonado el país en un vuelo privado, vuelo que al parecer se perdió del radar. Se presume, o inclusive algunas personas hablan que posiblemente lo han derribado, algo que no es confirmado. Lo que sí es cierto es que el presidente Assad, según la información preliminar, ha escapado del país. Toda esta situación tiene una explicación. Hay dos factores que llevaron a la pérdida rápida de poder en Siria, a la derrota de Assad y de su ejército. El primer factor es muy importante y es la participación de factores externos que pudieron haber apoyado a estos rebeldes, al HTS, a este grupo que anteriormente era el Frente Azul-Nusra. Esto es muy importante. Esta es una organización que aún para el propio Estados Unidos está calificada como una organización terrorista a partir de sus tácticas y procedimientos. Aún no se puede calificar, o al menos Estados Unidos no lo califica como una organización rebelde, lo califica como un grupo terrorista. Este grupo, por más capacidades que haya podido acumular, por más cantidad de hombres que haya podido amasar y medios, en estos años, después del año 2019, después de estos negociaciones de Astana, donde se firmó este proceso de paz, este alto al fuego, sin ayuda externa no hubiese podido ser capaz. Esto es algo muy importante y esto es algo que se debe recalcar. Hay factores externos tales como Turquía, la inteligencia turca. Esto lo planearon meticulosamente, detalladamente para poder tener este avance tan magnífico. Ahora, el segundo factor y el más importante y el causante en un 90% de toda esta tragedia es el propio ejército árabe sirio y el gobierno sirio. Según un general sobre el terreno, general que ha dado una entrevista a un medio sobre el terreno, ha dicho lo siguiente: el ejército árabe sirio y el alto mando militar y político le han mentido descaradamente a sus aliados. Durante meses, inclusive años, han ocultado problemas enormes, problemas sistémicos del ejército, falta de voluntad, moral muy baja, poco entrenamiento, unidades que se negaban inclusive a luchar. Ya se sabía desde mucho antes que no había voluntad. Pero todo esto se le ocultó a sus aliados, así a Rusia y a Irán. Esto fue muy importante, ya que al estarle mintiendo a sus aliados, claro, Rusia podía apoyar, inclusive lo está haciendo con su fuerza aérea, con su fuerza de misiles, con toda esta parte de su flota naval, pero no es suficiente. Ahora, ¿qué hubiese pasado si no le hubiesen mentido a sus aliados, ni a Rusia ni a Irán? Primero, Irán hubiese podido movilizar a toda su, pues no a todo, pero aparte de sus militares, a todo este eje de resistencia a Siria, y hubiese reforzado a las fuerzas pro-Assad. También Rusia hubiese podido hacer lo mismo, hubiese podido movilizar a algunos de sus hombres, más medios, más fuerza aérea, para poder ayudar más efectivamente o apoyar las operaciones en contra de los rebeldes. Se confiaba que el ejército árabe sirio tenía capacidad para poder al menos poder controlar la situación durante algunas semanas mientras llegaba el apoyo, tal cual como sucedió en el 2012, 2013, 2014, cuando el ejército árabe sirio tenía algunas capacidades y fue capaz de al menos contener algunas líneas, y con esto pudo llegar el apoyo de Rusia. Ahora, en este caso no ha sucedido porque el ejército árabe sirio no tenía capacidades, no tenía la capacidad de poder frenar, ni siquiera había voluntad de luchar. Inclusive algunas unidades militares, algunas brigadas, simplemente abandonaron las armas y se fueron, abandonaron sus posiciones sin ni siquiera luchar. Y todo esto lo ha expresado este general sirio, el cual ha dicho que pues, esto ha sido una completa pérdida a partir de esa poca voluntad, de la baja moral de las tropas, del engaño que el propio alto mando militar y político le habían estado gestando a sus propios aliados, de confiar también tanto en sus capacidades. El ejército árabe sirio teóricamente podría afrontar cualquier tipo de amenaza, o al menos una amenaza de la envergadura
de estos rebeldes. Alrededor de 20.000 a 50.000 es el número de estos rebeldes que han avanzado contra Alepo, Hama, Homs y después y finalmente contra la capital. Teóricamente hablando, el ejército árabe sirio tendría la capacidad por la cantidad de medios y efectivos de poderle hacer frente a una fuerza militar de ese tamaño. Ahora, eso si hubiese voluntad, eso si hubiese esas ganas de luchar, pero no las hay. Como ya lo mencioné y refiriéndonos netamente a este informe sobre el terreno de este oficial sirio, pues de nada sirvió haber contado o en teoría tener un ejército grande con medios, pero sin voluntad de luchar. Y esto ha sido fundamental, esto ha sido en más de un 90% el causante de la desgracia para Assad. Ahora, eso de andarle mintiendo a los aliados, eso es algo grave, de no avisar con tiempo al ejército ruso ni al ejército iraní del gran problema que se avecinaba, de haber confiado tanto y también los propios aliados, de confiar en su aliado sobre el terreno, en este caso el ejército árabe sirio. Confiaron tanto en ellos que pues no previeron. Igual también nadie podía saber, o al menos sobre el papel, si el propio ejército árabe sirio no tiene la capacidad de luchar, es que no hay forma. El ejército sirio y el ejército ruso unidos hubiesen podido frenar esta ofensiva, pero con el ejército árabe sirio básicamente que no quiere luchar, abandonando posiciones, abandonando material, regalando posiciones y dejando ciudades desamparadas, así no se puede. Para poder salvado o poder haber hecho algo, debió el ejército iraní y el ejército ruso haber desplegado por lo menos 1 o 2 cuerpos de ejército, pero ¿con qué tiempo? El problema es que no hubo tiempo. Básicamente, la terquedad, los errores del alto mando militar y el alto mando político han condenado a que hoy Siria sea más un país o un estado fallido, aunque ya se veía mucho de eso. Esto sí ya es algo de otro tinte, esto ya es bastante penoso. Esto es algo que deja aprendizaje a muchos de estos líderes. Esto es algo que muchos otros gobiernos deben tomar en serio. Deben tomarse en serio las amenazas, eso, andar dando alas al enemigo, esto de andar menospreciando las capacidades, esto de andar mintiendo a sus aliados no es para nada bueno. Esto es una enseñanza que inclusive le queda a este señor presidente de Ucrania, el cual en muchas ocasiones le ha mentido a sus propios aliados. Esto es para que inclusive no solamente el presidente Zelensky, muchos de los líderes militares y políticos deben tener en cuenta. Hay que tomarse en serio las amenazas, no hay que menospreciar al enemigo y hay que estar preparados y medir las capacidades, la moral. Eso es algo muy importante. Si les gustó, dale me gusta. Suscríbase en este canal para traer más contenido. Hasta la próxima.